Muy buenas tardes. Bienvenidos a la unidad de aprendizaje Cultura Digital 2. Vamos a iniciar nuestra unidad 2, el diseño de contenidos digitales e investigación en entornos virtuales. En los temas que vamos a tratar son los fundamentos del diseño digital, la teoría del color aplicada al entorno digital, métodos de investigación digital y el análisis e interpretación de información digital. Yo soy la docente de esta materia, Arely Torres García. Bienvenidos. En esta unidad vamos a desarrollar habilidades para diseñar contenidos digitales aplicando principios básicos de la teoría del color y la metodología del diseño. Asimismo, conoceremos y aplicaremos métodos de investigación digital para analizar información en entornos virtuales. A través de actividades prácticas se integrarán el uso de herramientas digitales con procesos de análisis, creatividad y reflexión, permitiéndonos comunicar ideas de manera efectiva y comprender fenómenos de tu contexto mediante el uso responsable de la tecnología. En el tema 1, Fundamentos del Diseño Digital, vamos a conocer los elementos básicos del diseño, que son forma, espacio y tipografía, los principios de composición visual y el uso del diseño en contenidos digitales. Los elementos básicos del diseño, forma, espacio y tipografía, tenemos que la forma son las áreas definidas por líneas, los límites y colores. Se clasifican en geométricas, como son los círculos, los cuadrados, los triángulos, rombos, las formas que ya conocemos, las orgánicas, las naturales, una forma de una hoja, la forma de una nube, que no tienen una forma definida, y las abstractas, íconos o símbolos, las que se van creando con figuras ya sean geométricas u orgánicas. Aportan simbolismo y estructura, permitiendo crear significados visuales y volumen en el diseño. El espacio es el área alrededor, entre o dentro de los elementos. Se divide en espacio positivo, que son los elementos principales, y el espacio negativo, que es el fondo o área vacía. El uso estratégico de este espacio negativo es crucial para dar respiro, mejorar la legibilidad y evitar composiciones abrumadoras. La tipografía es el arte de organizar el texto, eligiendo fuentes, tamaños y espaciados para mejorar la legibilidad y transmitir un tono específico, lo que escribimos. No solo se comunican palabras, sino que también jerarquiza el contenido aportado. Estos tres elementos nos van a permitir crear diseños. ¿Cuáles son los elementos básicos? Bueno, se construye a partir de elementos fundamentales que permiten organizar y presentar la información de manera visual. La forma se refiere a las figuras o estructuras que componen un diseño. El espacio permite distribuir los elementos de manera equilibrada y la tipografía facilita la lectura y comprensión del contenido. Comprender estos elementos es esencial para crear materiales digitales claros, ordenados y atractivos. Tenemos aquí la representación de líneas, formas, objetos, texturas, espacios, tipografías y colores. La jerarquía visual es en la construcción visual del orden, el orden de los factores sí afecta al resultado y esto lo comprobamos con la jerarquía visual. La composición que se genera a partir de la asignación del valor a los elementos de una imagen con el fin de otorgarles relevancia. La jerarquía visual nos ayuda a transmitir la información que queremos de una forma clara, permitiendo interacción con nuestra imagen. Para construir jerarquía visual podemos tener en cuenta los siguientes elementos: el tamaño, el color, las alineaciones, repeticiones, la proximidad, el espacio, texturas y contrastes. Al hacer uso de estos elementos de una forma consciente y jerarquizada, habrá una diferenciación en nuestra composición visual y así se transmitirá un mensaje claro. No es lo mismo tener un fondo blanco que un fondo negro. Uso del diseño en contenidos digitales. ¿Cómo los vamos a usar? En el uso estratégico de elementos visuales, como son las imágenes, la tipografía y el color, podemos organizar información, mejoramos la experiencia de usuario y aumentamos el contenido. Su objetivo es comunicar con impacto, facilitando la lectura y retención de mensajes en sitios web, redes sociales y productos multimedia, todo lo que vemos en nuestras pantallas. Los aspectos claves del diseño digital son las formas y composición, que se utilizan puntos, líneas y figuras geométricas para crear estructuras visuales atractivas. Los formatos variados incluyen posts estáticos, carruseles video vertical, en los reels, en TikToks y en los medios de publicidad. Los principios fundamentales, que es el uso del énfasis, el equilibrio, el contraste, la repetición y el espacio en blanco para estructurar el contenido. Y la consistencia de marca, que es el uso de filtros y elementos gráficos para crear una identidad visual coherente. Todo este tipo de aspectos claves digitales alguna vez ya lo hemos usado e incluso los hacemos parte de nuestro día a día en nuestras redes sociales.
Las aplicaciones del diseño digital para redes sociales o el marketing digital tenemos también en el entretenimiento y en un entorno profesional. Las más herramientas que más utilizamos son, por ejemplo, las profesionales, como el Adobe Photoshop o el CorelDRAW. Espero que hayan escuchado alguna de ellas o ya las hayan utilizado. Estas aplicaciones tienen distintos niveles de experiencia que son para los principiantes, para los avanzados, para los desarrolladores, para los profesionales. Para la ilustración y dibujo tenemos los programas que son el Krita, el Medpaint, el Paint Pro y el Procreate. Y para un modelado 3D tenemos, por ejemplo, el Blender. En el tema 2, aplicaciones para la creación de contenidos académicos, vamos a hablar de las propiedades del color, que son el tono, la saturación y el brillo, la psicología del color, la combinación y armonía de colores y la aplicación del color en contenidos digitales. ¿Cuáles son las propiedades del color? El color se diferencia mediante tres características principales, que es el tono, la luminosidad y la saturación. El tono hace referencia al nombre genérico del color, como rojo, amarillo o azul, por ejemplo. Un color tiene muchas variaciones que van desde lo claro hasta lo oscuro. Esa degradación es la luminosidad. Un tono también varía en función de su saturación o croma, también denominado intensidad. La saturación abarca desde la intensidad total hasta la baja o desde el tono intenso hasta el gris. Además, el color puede describirse por su temperatura y su movimiento. Los tonos del espectro rojo parecen más cálidos y más próximos al espectador que los del espectro azul, que resultan más fríos y alejados. Hablando un poco de la psicología del color. La inteligencia, la memoria, la experiencia, la historia y la cultura desempeñan un papel en la percepción del color. Aunque cada individuo puede captar los colores con ligeras variaciones, la percepción del color posee diferentes significados en función de la psicología y la bagaje cultural. Los colores poseen asociaciones simbólicas en todas las sociedades que dependen del contexto. Cada cultura les asigna distintos significados. En el material vimos, por ejemplo, que el rojo en países como China nos indicaba señales de emergencia. Y, por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos la Cruz Roja, que nos indica que es un color de ayuda. El color en las emociones y entre muchos otros ejemplos. El color en las emociones y el lenguaje. Aunque las asociaciones cromáticas son muy subjetivas y hay diferencias locales, los colores y los tonos poseen algunas características universales. Rojos, naranjas y amarillos estimulan los sentidos y tienden a ser percibidos como cálidos, capaces de provocar sensaciones de alegría, buena salud o agresividad. Opuestos al círculo cromático, los azules y verdes se consideran fríos, con connotaciones de tranquilidad, paz, seguridad y depresión. Últimamente, el verde que lo asociamos al medio ambiente, por ejemplo. Combinación y armonía de colores. La legibilidad del color es la claridad con la que se puede leer un material. En la percepción y la agilidad del color influyen numerosos factores. Por ejemplo, las condiciones de iluminación y visionado en el entorno de lectura que ejercen una clara influencia en la legibilidad del trabajo impreso y en pantalla. La selección de colores, los colores y texturas de fondo sobre los que se imprimen los colores y el tamaño y forma del tipo o la imagen empleados. La buena legibilidad se consigue cuando el fondo y el color contrastan con una buena armonía en una imagen con un equilibrio de dos o más colores que funcionan bien juntos. El contraste es la diferenciación entre dos o más elementos de color e imagen. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos un blanco o plateado contra un negro. Podemos remarcar la palabra silk en el negro con un blanco y en el dorado, en el plateado con un gris un tanto más subido de tono. La aplicación del color en contenidos digitales. ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestros contenidos digitales? Bueno, la computadora solo entiende de código binario. La aplicación del color en contenidos digitales es crucial para la experiencia del usuario, legibilidad y branding, utilizando principalmente el modo RGB, el Red, Green, Blue. Se basa en la psicología de color para transmitir emociones, el contraste para accesibilidad y paletas limitadas, de 3 o 5 colores, para armonía visual, mejorando la usabilidad y la atención. ¿Cuáles son los principios clave? Bueno, el modo de color RGB, que es el estándar para pantallas, sitios web y redes sociales, utilizando combinaciones de rojo, verde y azul.
La psicología del color, que son los colores vibrantes que aumentan la actividad, mientras que los tonos medios fomentan la reflexión. Los colores cálidos transmiten energía y los fríos calma. La accesibilidad y contraste. Se deben usar colores con buen contraste para asegurar la legibilidad y cumplir con estándares de accesibilidad, evitando depender únicamente de color para comunicar información importante. Armonía y selección. Usar entre 3 y 5 colores es lo ideal para mantener la cohesión visual y se recomienda la combinación basada en la rueda de colores para lograr un equilibrio. El uso del negro se debe evitar en el uso de fondo negro puro, ya que pueden disminuir la legibilidad usándose mejor para contrastar. Poner un color suave o claro delante del negro nos va a permitir un mejor contraste. Una aplicación práctica. El color guía la estructura, facilita el reconocimiento de objetos y despierta simbolismo que nos ayuda a resaltar elementos de la interfaz. Por ejemplo, en las páginas web los botones son de color azul generalmente o de color amarillo rojo, que son los que se distinguen sobre nuestros fondos blancos. En el tema 3, métodos de investigación digital, vamos a hablar un poco de la ciberetnografía, análisis de contenido en línea, el focus group y entrevistas online, y los métodos de investigación cualitativa online, o el famoso MICO. ¿Qué es la ciberetnografía? Se puede entender como una propuesta conceptual y metodológica que parte de las técnicas, herramientas, estrategias y sistematización de información que se han desarrollado en la etnografía tradicional, aquella que está anclada en el espacio físico, pero con el fin de aplicarlos en un lugar distinto, el ciberespacio, en la unidad 1 de cultura digital. En cultura digital 1 debieron haber hablado un poco de lo que es el ciberespacio. Porque si bien todos los datos en el ciberespacio tienen que ser albergados en la memoria física y son transferidos por conducto de cables de fibra óptica y ondas satelitales, es decir, también medios físicos, hay flujos de información que demandan ser visualizados desde una perspectiva particularmente situada alrededor del mundo, podríamos decirlo. Análisis de contenido en línea. Los análisis de contenido Los análisis digitales son las mediciones cuantitativas del desempeño del contenido que se cuentan, incluidas las campañas publicitarias, las redes sociales y los sitios web. Esto significa que los análisis digitales proporcionan información de fuentes digitales sobre cómo los clientes responden o interactúan con sus campañas de contenido y marketing. Los análisis digitales son importantes para ayudarnos a evaluar tanto el éxito de una campaña como las respuestas de la audiencia y proporcionan detalles que informan una estrategia de marketing, cómo es que te fue con lo que con lo que uno crea para hacer una campaña, por ejemplo. Entonces, con estos resultados buscamos encontrar patrones y significados detrás del texto e imágenes que nos provoca una imagen o una estrategia de marketing, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos para un análisis de contenido? Definir qué queremos descubrir, recoger datos de comentarios, publicaciones o videos, codificar la información, identificar patrones, presentar los resultados en gráficos o mapas de palabras. Por ejemplo, cuando estamos visualizando alguna conferencia, podemos ver en los comentarios, leer qué es lo que nos están comentando, si es bueno, es malo, es negativo, si es positivo, y eso nos va a poder hacer, con eso vamos a poder hacer un análisis digital y nos va a poder decir cómo nos está yendo en nuestra presentación. Uno de los tipos de análisis digital son los focus group y entrevistas online, que son de enfoque de investigación cualitativo, que son las características, que permiten obtener información a partir de la interacción entre varias personas reunidas para dialogar sobre un tema específico. Su propósito principal es conocer opiniones, experiencias, percepciones y formas de pensar de los participantes mediante una conversación guiada. A diferencia de otros métodos de investigación, el focus group no se concentra únicamente en las respuestas individuales, sino en cómo las ideas se construyen y enriquecen a través de la interacción grupal. Esto permite identificar acuerdos, diferencias, emociones, actitudes y puntos de vista compartidos dentro de un grupo. Esta técnica resulta útil para explorar conocimientos, prácticas y opiniones, así como para comprender no solo lo que las personas piensan, sino también por qué piensan de determinada manera. Además, favorece la participación de personas que, de forma individual, podrían tener dificultades para expresar sus ideas.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un focus group? Las ventajas es que hay una mayor facilidad de captación de participantes. Una desventaja es que hay los problemas de conexión, como me acaba de ocurrir. Tenemos un tiempo limitado y acceso comprometido, porque no tenemos a veces micrófonos o videocámaras o las mejores herramientas tecnológicas que nos permitan tener acceso a una buena captación de información en una reunión. Otra ventaja es que es un menor gasto para participantes. Desde la comunidad de tu casa o desde la palma de tu mano podrías estar visualizando cualquier tipo de contenido. Una desventaja es que tenemos un mayor número de interrupciones no controladas. Por ejemplo, los ruidos externos, que pase un carro tocando su claxon, que pasen algunos perros ladrando, etcétera, etcétera. Un sinfín de ruidos que no dependen de nosotros. Por más que estemos en un espacio cerrado, siempre va a haber algún tipo de interrupción. Las ventajas, tenemos una observación etnográfica, evitamos desplazamientos y tiempo, interacción fluida y expresión de emociones más desinhibida, adaptación y flexibilidad horaria, ahorro de costos para el equipo investigador. Sobre las desventajas, que abrimos una brecha digital de género y una brecha tecnológica. El acceso y uso manejo de Internet, una limitada empatía por el tipo de pantallas, mascarillas, la distancia y una saturación por hiperconexión. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablándoles, pero realmente no estoy viendo sus caras, sus reacciones. Eso es una desventaja. Estamos hablando prácticamente frente a una pantalla. Métodos de investigación cualitativa online. Las MICO. Son técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo investigaciones cualitativas a través de plataformas en línea. Son un conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo investigaciones cualitativas a través de plataformas en línea, como redes sociales, foros, blogs, entre otros. Aquí vamos a hablar un poco de la etnografía digital, que es la observación y estudio de comunidades y culturas en línea, redes sociales, foros, para entender interacciones digitales. Entrevistas virtuales, conversaciones estructuradas o semiestructuradas realizadas por videoconferencia, por ejemplo, Zoom o Teams. Nosotros estamos en Zoom para explorar opiniones profundas. En este caso lo estamos utilizando para una clase. Los grupos focales virtuales, que son las discusiones grupales moderadas online para analizar el consenso y las reacciones sobre temas específicos en tiempo real. Diarios y blogs digitales. Los principiantes registran sus experiencias o comportamientos a lo largo del tiempo, útil para estudios longitudinales. Las comunidades de investigación online, comunidades cerradas donde los participantes realizan diversas actividades durante semanas o meses, similar a los focus groups, pero más inmersivos. Y los análisis de contenido digital, que son la revisión de documentos, imágenes y videos existentes en la web para encontrar patrones o significados. El análisis e interpretación de información digital, vamos a hablar de la organización y clasificación de datos digitales, análisis de redes sociales, interpretación de resultados y la presentación de hallazgos digitales. La organización y clasificación de datos digitales. Primero, ¿qué es el dato? ¿Qué es lo que vamos a clasificar? El dato es la unidad elemental o indivisible de información que representa un hecho, una medida o una descripción específica. Los datos, al ser procesados y contextualizados, adquieren significados y contribuyen al vasto conjunto de conocimientos disponibles y son presentados en diversas formas, incluyendo números, textos, imágenes o cualquier otra representación simbólica. Todo eso es un dato, es una información que estamos concentrando. El principal propósito del ciclo de vida de los datos reside en transformar datos crudos soportados en contenedores digitales en información significativa y finalmente en conocimiento útil. La gestión eficaz de estos activos informativos fortalecerá las prácticas educativas, científicas y permitirá en las empresas la toma de decisiones informadas, la armonización de procesos, la innovación y el cumplimiento normativo. En la imagen podemos ver el ciclo de vida de los datos, como la almacenamiento y organización, el procesamiento y análisis, la distribución y acceso, seguridad y datos, privacidad y datos, eliminación responsable y la captura de datos. En el material hablamos un poco más de cada uno de estos, de este ciclo de vida
de los datos. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? En los entornos digitales, los resultados pueden provenir de encuestas en línea, entrevistas virtuales, análisis de redes sociales, formularios digitales o plataformas de recopilación de información. Una vez obtenidos los datos, es importante organizarlos y analizarlos cuidadosamente para identificar cuáles son los hallazgos más relevantes. Interpretar resultados no significa únicamente observar datos o estadísticas, sino también reflexionar sobre su significado y relación con el tema investigado. Esto permite emitir conclusiones fundamentadas y tomar decisiones basadas en información confiable. Además, ayuda a reconocer posibles causas, consecuencias o áreas de mejora relacionadas con el fenómeno estudiado. Para facilitar la interpretación de resultados, pueden utilizarse herramientas digitales como hojas de cálculo, gráficas, tablas o aplicaciones de análisis de datos. Acuérdense de nuestras herramientas que vimos en la unidad 1. Esos recursos permiten representar la información de manera visual y comprensible, favoreciendo el análisis y la comunicación de nuestros hallazgos. ¿Cómo vamos a presentar nuestros hallazgos? Bueno, ya vimos un poco de las herramientas. La presentación de hallazgos digitales la vamos a realizar es primordialmente comunicar de manera clara y organizada los resultados obtenidos durante una investigación o análisis de información mediante herramientas tecnológicas y recursos visuales, como ya mencionamos, hojas de cálculo, gráficas, a través de herramientas digitales, donde es posible representar información mediante gráficas, tablas, infografías, cuando utilizamos Canva, por ejemplo, presentaciones multimedia y contenido interactivo. Esos recursos facilitan la interpretación de resultados y ayudan a destacar los aspectos más relevantes de una investigación cuando se requiere presentar datos. Por ello, la adecuada presentación de resultados no solo implica mostrar datos, sino también interpretar la información y transmitirla de manera clara, visual y comprensible para diferentes audiencias. Por último, vamos a hablar un poco de las actividades. Nuestro proyecto integrador, donde vamos a aplicar principios básicos del diseño digital y métodos de investigación en línea para analizar una problemática de interés y presentar la información mediante un recurso digital creativo y organizado. Vamos a analizar el contenido en línea, entrevistas online, focus group virtual o revisión de publicaciones digitales. Vamos a organizar la información recopilada y analizar los datos obtenidos. Van a diseñar un recurso digital donde presenten los resultados de la investigación aplicando principios básicos de diseño y teoría del color. Para esto van a elaborar una infografía, una presentación digital, un cartel digital, un video corto o un documento multimedia. En el foro van a responder a las siguientes preguntas con base a los contenidos revisados en la unidad y en la experiencia personal. ¿Por qué consideran importante el diseño digital en la presentación de información académica o social? ¿Y cómo influye el uso del color y los elementos visuales en la comprensión de un mensaje? ¿Qué ventajas tienen los métodos de investigación digital en comparación con los métodos tradicionales? ¿Y qué retos o dificultades pueden presentarse al investigar información en Internet o redes sociales? Esto es lo que van a participar al contestar en el foro. Y no olviden de realizar la autoevaluación, donde van a contestar correctamente las preguntas y de opción múltiple. Todo esto ya se encuentra habilitado en la plataforma del Classroom, en la unidad de aprendizaje 2 de Cultura Digital 2. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Recuerden, yo soy su docente, el ingeniero Torres García, de esta unidad de aprendizaje Cultura Digital 2. Gracias.